Bien, muy buenas noches con todos. El día de ayer exploramos la obesidad desde su definición, etiología, vimos un poco factores de riesgo, la fisiopatología, hasta llegar a las consecuencias de la obesidad. Vimos que es una enfermedad crónica, ¿sí? Con múltiples factores de riesgo. Hoy daremos un paso clave. Vamos a hablar del tratamiento. Bien, entonces hay que tener en cuenta este mensaje que me pareció muy importante colocarles a ustedes. La obesidad no es una sentencia, es una oportunidad de cambio. Cada intervención, por pequeña que parezca, desde un ajuste en la alimentación, un hábito de actividad física, hasta la terapia farmacológica o quirúrgica, puede transformar la vida de una persona. Hoy vamos a recorrer juntos las herramientas que tenemos como médicos para acompañar ese cambio y devolver esperanza, salud y calidad de vida a nuestros pacientes. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la agenda del día de hoy. Primero vamos a hablar un poco sobre la importancia de la pérdida de peso, el enfoque terapéutico. Vamos a hablar también sobre las terapias no recomendadas, los riesgos del tratamiento y el mantenimiento de la pérdida de peso. Bien, como en la presentación anterior, el día de hoy también les voy a presentar lo más actual en cuanto a la evidencia. De hecho, este artículo sacado de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad salió este año, en el 2025, en enero del 2025, y nos propone un nuevo algoritmo para el manejo farmacológico de la obesidad. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Ya no se trata solo de perder peso, se trata de tratar la enfermedad y sus complicaciones. La Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad presentó este algoritmo actualizado para decidir cuándo, cómo y con qué tratar la obesidad, ¿sí? Según el tipo de paciente y la evidencia publicada, como les menciono, es el 31 de enero del 2025. Entonces, ¿qué nos menciona? Nos dice pacientes, o mejor dicho, nos divide pacientes sin complicaciones o paciente con complicaciones. En el caso de pacientes sin complicaciones, el objetivo es reducir la masa grasa para evitar qué cosa, la disfunción en otros órganos. Básicamente hablamos de una obesidad preclínica, que ya lo mencionamos anteriormente. ¿Sí? ¿Qué fármacos nos ofrece? Por ejemplo, la tirzepatida, la semaglutida, la liraglutida, la fentermina topiramato, la naltrexona bupropión y orlistat. ¿Sí? Siguen siendo opciones válidas. ¿Sí? Ya posteriormente hablaremos un poquito más sobre los fármacos y el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Pacientes con complicaciones. En este caso, si hablamos que un paciente tiene una complicación, hablamos de un paciente que tiene una obesidad clínica. El enfoque cambia en este caso. Vamos a revertir la disfunción en órganos no adiposos. Por ejemplo, en prediabetes y diabetes tipo 2, ¿qué medicamentos podrían servir? Por ejemplo, la tirzepatida y semaglutida, que les adelanto un poco, son análogos del GLP-1, ¿sí? Del péptido similar al glucagón tipo 1. ¿Sí? Son los fármacos que realmente tienen mayor evidencia. Por ejemplo, si hablamos de insuficiencia cardíaca y enfermedad cardiovascular, hablamos de que también hay fármacos como por ejemplo la semaglutida que nos pueden ayudar a qué cosa? A disminuir el riesgo cardiovascular, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, la tirzepatida y semaglutida muestran resultados prometedores. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Generalmente, en los algoritmos actuales, nos mencionan estos dos fármacos como primera elección, tanto la tirzepatida como la semaglutida. Ahora, aquí yo tengo, digamos, un resumen del algoritmo. Por ejemplo, si hablamos del manejo del peso corporal en obesidad, sin complicaciones presentes, o sea, hablando solo de una obesidad preclínica, la meta del tratamiento va a ser reducir la acumulación de masa grasa para prevenir, obviamente, la disfunción en órganos, ¿verdad? El desenlace primario final en este caso, ¿cuál va a ser? La pérdida de peso. Perdón, la pérdida de peso. En este caso, ¿cuáles son los fármacos que ofrece el algoritmo? Son la tirzepatida como primera línea, la semaglutida, tercero la fentermina topiramato, cuarto la liraglutida, quinto la naltrexona bupropión y sexto el orlistat, ¿sí? La tirzepatida, si bien es cierto, es un análogo del GLP-1, también tiene otra función que tiene una función dual, o sea, actúa tanto como péptido similar al glucagón tipo 1, pero también actúa como hormona incretina. Aparte del GLP-1, actúa como hormona incretina GIP, ¿sí? Que es el péptido inhibidor gástrico. Entonces, ¿qué hacen estas hormonas, tanto la GLP-1 como el péptido inhibidor gástrico? ¿Ayudan a qué?
o estimula, mejor dicho, al páncreas para que secrete insulina, ¿sí? Asimismo, inhibe la producción de glucagón, ¿sí? A nivel central, es decir, a nivel del cerebro, ¿qué es lo que va a causar? Una disminución del apetito y aumenta la saciedad. A nivel gástrico va a causar el enlentecimiento del vaciamiento gástrico, es decir, va a ayudar a qué cosa? A que nos sintamos llenos, ¿ya? Bien, eh, en el caso de que nosotros vayamos a tratar a un paciente con complicaciones asociadas a la obesidad, es decir, una obesidad clínica, ¿cuál va a ser la meta del tratamiento? Revertir la disfunción en órganos no adiposos, ¿sí? Por ejemplo, y aquí el algoritmo se divide en enfermedades por masa grasa, es decir, fuerzas mecánicas alteradas y patológicas. Por ejemplo, hablamos del síndrome de apnea obstructiva del sueño. El objetivo va a ser la remisión de este síndrome. ¿Con qué medicamento? Con la tirzepatida. ¿Sí? Am, ¿Alguien está preguntando algo de pronto? No, doctor. No. Continúa. Ya. Perfecto. Entonces, eso con respecto al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahora, si hablamos por ejemplo, un paciente con obesidad y que tiene osteoartrosis de rodilla, el objetivo va a ser la remisión del dolor. ¿Con qué medicamento? El algoritmo te coloca aquí la semaglutide como primera opción. Si hablamos de enfermedades por grasa, en este caso de tipo endocrina, hablamos, por ejemplo, de la prediabetes, el objetivo, ¿cuál va a ser? Obviamente, la normoglucemia. ¿Qué medicamentos? La tirzepatida, semaglutida, liraglutida o el Lorlistat. Entonces nos damos cuenta de que los medicamentos, la tirzepatida, la semaglutida son los que encabezan la lista de fármacos de primera elección. Otro ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, la semaglutida, y por ejemplo, en un paciente que tenga diabetes tipo 2, va a ser la tirzepatida como primera elección, la semaglutida, la liraglutida o la naltrexona bupropión. En el caso de que tengamos, por ejemplo, falla cardíaca, ¿cuál va a ser la primera elección? La tirzepatida o la semaglutida. En el caso de enfermedad hepática grasa no alcohólica, la tirzepatida y la semaglutida. Bien, ya hablando, ya teniendo esa, digamos, esa evidencia científica actualizada, empecemos con la presentación. ¿Cuál es la importancia de la pérdida de peso? Primero, reducción de riesgos. Al hablar de pérdida de peso, nosotros hablamos de que reducimos el riesgo general de nuestro paciente. Disminuimos el riesgo metabólico, disminuimos el riesgo de qué? De enfermedades cardiovasculares, disminuimos el riesgo de qué? De cáncer. Entonces aquí nos menciona, disminuimos riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, y existe evidencia sólida. De hecho, hay ensayos clínicos que muestran que la pérdida de peso reduce los factores de riesgo cardiometabólicos. De hecho, existe una remisión de la diabetes mellitus tipo 2 hasta en un 50%. Hay que tener en cuenta, y bueno, hay cierta confusión, porque, bueno, y eso sí lo he leído y lo he visto en algunos artículos, donde mencionan que la pérdida de peso, o por ejemplo, la cirugía cura la diabetes. Nosotros sabemos que la diabetes en sí no se cura, pero sí hay una remisión. De hecho, hay evidencia científica que te demuestra que la pérdida de peso, y de hecho, pacientes que se someten a cirugía, por ejemplo, una cirugía bariátrica, la diabetes mellitus remite, ¿sí? Inclusive 2 a 3 años el paciente está sin tomar medicación, ¿sí? Claro, va a haber un punto en el cual el paciente requiera nuevamente medicamentos, pero o sea, hay una remisión. ¿Y esto qué? Esto se debe a qué? A la pérdida de peso. Entonces vemos cómo la pérdida de peso influye mucho en el perfil metabólico del paciente. ¿Existen beneficios adicionales? Sí. Por ejemplo, mejora el apnea del sueño, esteatosis hepática, la incontinencia urinaria, mejora la depresión, mejora la calidad de vida. Es decir, hablamos ayer sobre la limitación, por ejemplo, en las actividades. Todo esto va a mejorar. Impacto en mortalidad. Hay estudios observacionales y ensayos clínicos que sugieren una reducción de la mortalidad global, como se los mencionaba anteriormente. Bueno, aquí un poquito de evidencia sacado del International Journal of Obesity o inclusive de esta otra revista que es el de JAMA, ¿sí? Que es una revista de mucho prestigio en donde nos dice, nos demuestra la importancia clínica de la pérdida de peso. En este caso existen beneficios con pérdidas solo del 3 al 5%, en que disminuye la presión arterial, disminuye la hemoglobina glicosilada en un 0,6 a 1%,
en caso de pacientes con diabetes tipo 2, disminuyen el perfil lipídico, mejoran la calidad de vida y ¿qué pasa? Disminuyen el uso de fármacos. Fármacos como por ejemplo para la diabetes, para la hipertensión, la dislipidemia, ¿sí? Entonces vemos que hay una mejoría enorme, ¿sí? De hecho, si nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes crónicos, ya sean diabéticos, hipertensos, que están tomando múltiples fármacos, por ejemplo, hay pacientes que yo tengo en la consulta que toman hasta 3 fármacos antihipertensivos, toman 2, 3 fármacos antidiabéticos, disminuyendo el peso inclusive mejoramos o disminuimos, mejor dicho, el consumo de medicamentos. De hecho, se le puede quitar algún fármaco, reducir dosis de otro. Entonces, ahí viene la importancia de la pérdida de peso. Ahora, beneficios con pérdidas del 10 al 15%, hay una mayor remisión de la diabetes tipo 2, de 3 a 4 veces más, ¿sí? Hay una mejoría en la esteatosis hepática y el apnea del sueño. También disminuye en los eventos cardiovasculares, por ejemplo, ACV, infarto agudo del miocardio, enfermedad renal crónica o enfermedad arterial periférica. Disminuye la microangiopatía, por ejemplo, la retinopatía hipertensiva, ¿sí? O la retinopatía diabética, por ejemplo. Otros efectos positivos, disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Disminuyendo la circunferencia de la cintura, hay una disminución del riesgo cardiovascular, ¿sí? Ahora, en cuanto al enfoque terapéutico, tenemos 5 pilares fundamentales. Primero, objetivos del tratamiento, ya vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Vamos a identificar los candidatos a tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Vamos a hablar un poquito sobre la evaluación nutricional basal. Debe de haber una evaluación nutricional basal, por eso es muy importante el enfoque nutricional y en este caso el profesional en nutrición es muy importante también en el manejo del paciente con obesidad. Vamos a hablar sobre el tratamiento inicial, ¿sí? Y el tratamiento posterior. Bien, entonces, como objetivo del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que hay que lograr una pérdida de peso clínicamente significativa, es decir, mayor o igual al 5% del peso inicial. Ese va a ser el primer objetivo, ¿no? En presencia de comorbilidades, por ejemplo, obeso con diabetes, obeso con hipertensión o con alguna otra comorbilidad, debemos de aspirar, ¿qué cosa? Una pérdida mayor o igual al 10% del peso corporal. ¿Por qué? Debemos de ser un poco más estrictos o intensivos con estos pacientes. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar el perfil metabólico en estos pacientes. Otros objetivos clave, por ejemplo, mejorar la calidad de vida y el estado funcional, promover salud psicosocial. Nosotros sabemos que estos pacientes tienen problemas de depresión y mantener la pérdida de peso a largo plazo. Esto es importante y aquí viene la importancia de la terapia psicológica, la terapia conductual, porque si bien es cierto, nosotros, digamos como la parte médica, podemos tratarle con el fármaco, mencionarle sobre la dieta, actividad física, pero la obesidad no es solo eso. O sea, si hablamos de obesidad, hablamos que también hay un problema mental, hay un problema a nivel conductual. Entonces, si nosotros no tomamos de la mano la parte mental, la parte psicológica, vamos a tener un mal resultado a largo plazo. De hecho, para tener un mantenimiento, o sea, para mantener la pérdida de peso a largo plazo, necesitamos también la ayuda de un psicólogo, ¿sí? O sea, ahí viene la importancia de que el tratamiento de la obesidad es multidisciplinario. Bien, ¿cuáles serían los candidatos para tratamiento? Bueno, aquí depende mucho, ¿no? De la condición. Por ejemplo, pacientes con IMC entre 25 y 29,9 sin factores de riesgo cardiovascular ni comorbilidades, o sea, únicamente tiene el IMC entre 25 y 29,9, simplemente damos asesoramiento respecto a la prevención del aumento de peso. O sea, consejos sobre hábitos dietéticos, actividad física, es decir, estilos de vida saludables. Ahora, si hablamos de pacientes que tienen IMC entre 25 y 29,9 con factores de riesgo cardiovascular o presentan comorbilidades y pacientes que tienen IMC mayor o igual a 30, en este caso, estos pacientes requieren intervención en dieta, ejercicio, cambios de conducta y tratamiento farmacológico. ¿Sí? Ya vamos a ahondar un poco más en las diapositivas posteriores sobre la dieta, el ejercicio, el cambio de conducta y el tratamiento farmacológico.
Ahora, otro escenario, pacientes con IMC entre 35 y 40 y pacientes que tengan mayor o igual a 40, necesitamos un manejo intensivo y agresivo. Es decir, dieta, ejercicio, cambios de conducta, tratamiento farmacológico y cirugía bariátrica, ¿sí? Vamos a hablar también posteriormente sobre las indicaciones. Hablando un poco sobre lo que es la parte de la evaluación nutricional basal, ya vamos a tener en clases posteriores van a hablar sobre la parte nutricional, pero si bien es cierto, yo les presento aquí un pequeño resumen, que son 7 componentes importantes, ¿sí? Y sus aspectos claves. Primero, la historia dietética. En este caso, vamos a indagar sobre qué, sobre patrones de comida, ultraprocesados, es decir, si el paciente consume ultraprocesados, bebidas azucaradas, comidas fuera del hogar, si el paciente presenta alergias, intolerancias alimentarias, preferencias culturales, porque esto es importante, porque, por ejemplo, no es lo mismo la dieta en la sierra que en la dieta en la costa, ¿sí? Hay diferencias inclusive en el hecho de consumir alimentos que tengan mayor cantidad de calorías, ¿sí? Factores emocionales, ¿ya? Intentos previos de pérdida de peso, ¿sí? Todo eso es importante. Por eso yo siempre, y perdón que sea muy repetitivo, la historia clínica siempre va a ser lo más importante en el abordaje de todo paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y eso sí, yo lo sé realizar en la consulta, siempre como screening practicamos el PHQ-2. Si el PHQ-2 simplemente son dos preguntitas que nos ayudan a qué? A descartar si nuestro paciente tiene, por ejemplo, depresión, ¿sí? O el PHQ-4, que el PHQ-4 ya es más completo, o sea, son 4 preguntas las cuales nos pueden ayudar a descartar si el paciente presenta depresión o ansiedad, ¿sí? Y son preguntas rapiditas que uno puede hacer en la consulta. Eso en cuanto hablando de los factores emocionales. Ahora, el otro componente, micronutrientes y estado nutricional. Entonces, ¿qué es importante aquí? Por ejemplo, riesgo de deficiencias en dietas restrictivas, si el paciente ha tenido, no sé, de pronto cirugías bariátricas previas, tiene el paciente algún tipo de enfermedad que genere inflamación crónica. Es importante, ¿qué cosa? Considerar pruebas de laboratorio. Porque, por ejemplo, si hablamos de pacientes no sé, que tienen algún antecedente de una cirugía bariátrica y actualmente está con obesidad, porque recordemos que la cirugía bariátrica, si bien es cierto, nos ayuda a perder peso, hay pacientes que recuperan ese peso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta qué cosa, hay cierta déficit de nutrientes, por ejemplo, hierro, vitamina D, vitamina B12, folatos, entonces hay que tener un abordaje completo. Antropometría, peso, talla, IMC, circunferencia de cintura, de cadera, la circunferencia de cuello. Por ejemplo, la circunferencia de cuello es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a diagnosticar qué patología, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? Pliegues cutáneos, métodos complementarios que se pueden utilizar, ya hablamos ayer, por ejemplo, de la bioimpedancia, del DEXA, hablamos de la pletismografía, ¿sí? O inclusive en adultos mayores de la detección de sarcopenia. Porque recordemos que el término que ya también les mencioné, obesidad sarcopénica. La obesidad sarcopénica, que es muy frecuente en el adulto mayor, ¿qué quiere decir? Que falsamente podremos tener un IMC normal. ¿Pero por qué? Porque el adulto mayor perdió masa muscular, pero ganó masa grasa. Entonces, falsamente, el IMC me va a salir normal. ¿Pero por qué? Porque pierde masa muscular. Entonces, la detección de la sarcopenia en el adulto mayor es muy importante. ¿Cómo la podemos realizar? Con el perímetro de pantorrilla, por ejemplo. El cuarto componente, funcionalidad y fuerza muscular. Hay ciertas pruebas, por ejemplo, el Sit-to Stand o el Time Up and Go, que nos ayudan a valorar la funcionalidad de nuestro paciente, sobre todo el equilibrio en nuestro paciente hablando del adulto mayor. Posible derivación a fisioterapia o especialistas en ejercicio también nos ayuda mucho. Quinto componente, determinantes sociales y barreras, por ejemplo, inseguridad alimentaria, sobre todo en quienes, en países de bajos ingresos, limitaciones económicas, transporte, acceso a alimentos saludables, apoyo familiar y cultural. Hablando del sexto componente, comorbilidades asociadas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, pacientes que tengan nefropatía, nefrolitiasis, tabaquismo, por ejemplo, uso de fármacos. Ayer justamente hablábamos sobre que hay ciertos fármacos que pueden aumentar de peso, trastornos psiquiátricos, trastornos de la conducta alimentaria,
que obviamente influyen en la obesidad. Actividad física y estilo de vida como último componente, hay que averiguar sobre el nivel de actividad y motivación para el cambio. Esto es muy importante. Hay que valorar qué cosa. Si el paciente practica algún tipo de actividad, si lo está haciendo de una manera adecuada y ver la motivación del paciente. Porque por mucho que uno prescriba un tipo de actividad física, si el paciente está reacio a realizarlo, simplemente no lo va a hacer y vamos a tener una mala respuesta terapéutica. Bien, hablando del tratamiento inicial, tenemos tres puntos importantes. Primero, el componente, la estrategia y la evidencia. Si hablamos del componente de la intervención integral, hablamos que tenemos que tener una estrategia. ¿Cuál es? Primero, la dieta, ejercicio y modificación de la conducta. Eso como base del tratamiento. Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que hay que revisar la medicación que aumente de peso de nuestro paciente. Hay ciertos programas, por ejemplo, el programa de EPP, que este programa fue en un inicio creado ¿para qué? Para prevenir la diabetes, ¿sí? De hecho, hay un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en donde nos demuestra que, y mejor dicho, fue hecho ¿para qué? Para prevenir la diabetes en pacientes que tenían prediabetes asociado al sobrepeso u obesidad, ¿sí? Entonces, este programa básicamente fue muy bueno. ¿Por qué? Porque redujo la pérdida de peso inclusive en un 7%, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que este tipo de intervención integral tiene que ir asociado ¿a qué? A actividad física. Generalmente, ¿qué recomienda este programa? El DPP recomienda realizar actividad física por lo menos mínimo 150 minutos semanales, ¿sí? Otro componente, la terapia dietética. Como estrategia tenemos que las dietas generalmente recomendadas son las bajas en calorías. Por ejemplo, hay un montón de dietas y ya les voy a mencionar los estudios de que hablan sobre cuál es mejor, ¿ya? Dietas bajas en calorías, hay la dieta mediterránea, hay el ayuno intermitente, cuya evidencia que nos demuestra, por ejemplo, la adherencia es clave, en este caso, ¿ya? De 1 a 2 gramos de proteína, kilogramo de peso ideal día para preservar la masa muscular, ¿ya? En cuanto a la actividad física, el ejercicio, nos recomienda por lo menos 30 minutos diarios, 5 veces a la semana. Esto equivale a 150 minutos semanales. Evidencia menos potente que la dieta, pero esencial para mantener la pérdida de peso. De hecho, si nosotros investigamos un poco, el ejercicio como tal no aporta tanto a la pérdida de peso. De hecho, aporta entre un 20 a un 30%. ¿Qué es lo que más aporta a la pérdida de peso? La dieta baja en calorías, o sea, la dieta hipocalórica. Es lo que más aporta a la pérdida de peso, ¿sí? Eso hay que tener muy en cuenta, porque a veces nos confundimos. O, por ejemplo, empezamos a realizar actividad física pensando que vamos a bajar de peso, pero ¿qué sucede? Cuando hacemos actividad física, de pronto aumenta el apetito. Entonces salimos, hacemos actividad física, llegamos a casa y consumimos grandes cantidades de alimentos. Entonces realmente estamos haciendo peor, porque si bien es cierto, la actividad física mejora, ¿sí? El hecho de aumentar nuestro consumo de alimentos va a aumentar nuestra masa grasa. Y como cuarto componente, la modificación de la conducta. En este caso, la estrategia va a ser el autocontrol, manejo de estímulos, apoyo grupal o individual. Bueno, esta parte de aquí debe de ser manejada con un psicólogo. O si tiene alguna enfermedad, depresión o ansiedad, inclusive con un psiquiatra. ¿Qué nos dice la evidencia? Mejora la adherencia a la dieta y ejercicio, y es el pilar del cambio a largo plazo. Como yo les mencionaba anteriormente, si queremos nosotros mantener el peso adecuado a largo plazo a nuestro paciente, debemos de qué cosa, de llevar, o sea, de tener un tratamiento conjuntamente con un psicólogo. Bien, entonces, en cuanto a las estrategias dietéticas en la obesidad, aquí les traje un artículo, este artículo es de JAMA, en donde compara, ¿sí?, la pérdida de peso, los diferentes programas que existen. Existen muchas opciones, por ejemplo, las dietas hipocalóricas bajas en carbohidratos, baja en grasa, la dieta mediterránea, hay dietas vegetarianas, hay dietas que tienen bajo índice glucémico, dietas altas en proteínas, existe el ayuno intermitente, reemplazo de comidas. Pero ¿cuál es la clave? O sea, existen múltiples dietas. La clave está en el déficit calórico sostenido. Realmente esto es el determinante principal, no el tipo de dieta. Entonces hay que tener en cuenta que el tratamiento dietético no es a corto plazo, sino a largo plazo, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Dieta hipocalórica adaptada, ¿sí?
Y la evidencia no hay superioridad clara entre dietas populares. ¿Sí? Es con lo que les comentaba. O sea, toda dieta es buena mientras se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Bueno, hablando de un poco de beneficios, la dieta mediterránea ofrece beneficios cardiometabólicos adicionales, generalmente muy usada en pacientes con hipertensión arterial. ¿Cuál es el factor crítico de éxito? En este caso, la adherencia a largo plazo más el acompañamiento profesional. Este otro artículo, que es publicado en la revista de gastroenterología, es de Inglaterra, de la Universidad de Glasgow, que nos demuestra como conclusión que no existe una dieta única y perfecta, ¿sí? Ni una distribución ideal de macronutrientes para todos. La restricción calórica sostenida es el factor determinante de la pérdida de peso, sin importar el tipo de dieta. La adherencia es clave, es decir, la mejor dieta es la que el paciente puede mantener a largo plazo. Por eso es importante valorar el tipo de paciente que tenemos para de esa manera prescribir un tipo de dieta específica para ese paciente, ¿sí? El abordaje debe de ser individualizado y flexible, considerando las preferencias, culturas y condiciones clínicas, ¿sí? El éxito depende de factores conductuales. Se repite aquí, la conducta, muy importante, y de comunicación efectiva entre el equipo de salud y el paciente. Este otro artículo, bueno, este artículo lo saqué de PubMed, nos habla sobre qué, sobre la actividad física en el manejo de la obesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos menciona? Existe pérdida de peso modesta, solo de 2 a 3 kilogramos, pero fundamental, ¿para qué? Para preservar la masa magra y ósea. O sea, si bien es cierto, la actividad física no es que va a aportar tanto a la pérdida de peso, nos va a preservar ¿qué cosa? La masa magra muscular, ¿sí? Y el tejido óseo. Y la masa magra muscular es muy importante porque nosotros recordemos que el hecho de tener un buen tejido muscular va a ayudar a qué? A consumir calorías, ¿sí? Pero la pérdida de peso no solo sirve para eso, nos ayuda a reducir la adiposidad visceral. Y ayer habíamos hablado que la adiposidad visceral es un factor de riesgo alto para enfermedades cardiovasculares, inclusive para infarto agudo del miocardio. También hay que tener en cuenta que mantener la pérdida de peso, la actividad física, perdón, nos ayuda a mantener la pérdida de peso a largo plazo. Ahora, ¿qué se recomienda? En adultos, realizar actividad física de 150 a 300 minutos semanales, si hablamos de actividad física aeróbica moderada. De 75 a 150 minutos semanales, si hablamos de actividad física vigorosa, ¿sí? Y fuerza, actividad de fuerza, 2 a 3 veces por semana, ¿no? Este otro artículo, sí, publicado en JAMA, nos habla también sobre el ejercicio físico y la pérdida de peso. Es decir, existe pérdida de peso con ejercicio solo de 2 a 3 kilogramos en 6 a 12 meses. En promedio, el ejercicio físico nos aporta entre un 20 a un 30% del total de la pérdida de peso. ¿Sí? O sea, si hablamos nosotros, en general, la dieta nos va a aportar más a la pérdida de peso. De hecho, nos aporta entre un 70 a un 80%, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el ejercicio físico nos va a ayudar, ¿por qué? Porque tiene beneficios adicionales. Independientemente del peso como tal, nos aumenta la sensibilidad a la insulina y por ende el control glicémico, nos ayuda a disminuir la grasa visceral, ¿sí? Preservar la masa muscular y ósea y por ende a disminuir el riesgo cardiovascular. Este otro artículo publicado en la revista JAMA, ¿sí? Nos demuestra, o mejor dicho, habla sobre la modificación de la conducta en la obesidad. En este caso, ¿sí? Es el pilar fundamental del tratamiento en adultos, niños y adolescentes, ¿sí? Tenemos intervenciones intensivas y multicomponentes, es decir, en este caso, la alimentación, ejercicio y técnicas conductuales. Existe, en este caso, reducción significativa y sostenida de peso y mejoras cardiometabólicas. ¿Ya? Tenemos estrategias efectivas, por ejemplo, al automonitoreo, metas realistas, control de estímulos, resolución de problemas, la terapia cognitivo-conductual como base. Esto realmente es el apogeo, podríamos decirlo así, en el tratamiento de múltiples patologías psiquiátricas, no solo hablando de la obesidad, sí, la terapia cognitivo-conductual. El apoyo social y familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de que vamos a realizar una terapia, por ejemplo, en el caso de la obesidad,
la dieta. No vamos digamos, a modificar solo la dieta del paciente, sino que tiene que ser la dieta de la familia. O sea, en este caso, la familia tiene que cambiar su dieta, porque ¿cómo va a ser posible que nos sentemos en una mesa y al paciente que le damos, que le prescribimos la dieta, le demos un tipo de alimento y el resto de la familia consuma otro tipo de alimento? Eso no va a ser posible en el sentido de que el paciente va a sentirse mal, de pronto va a estresarse, va a entrar en depresión, y nosotros sabemos que el paciente, si se estresa, va a producir mayor cortisol, y si produce mayor cortisol, va a aumentar la glucosa, va a aumentar el tejido graso y por ende va a empeorar su obesidad. Bien, en cuanto al tratamiento posterior, ¿sí? Para los pacientes que no logran sus objetivos de pérdida de peso únicamente con una intervención integral en el estilo de vida, las opciones incluyen terapia farmacológica, el uso de dispositivos médicos o cirugía bariátrica. En este caso, tenemos tres estrategias principalmente. Tenemos la farmacoterapia, tenemos dispositivos o tenemos la cirugía bariátrica. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de la farmacoterapia, hablamos de que, ¿cuál es la indicación? En este caso, IMC mayor o igual a 30 o IMC mayor o igual a 27 con alguna comorbilidad, ¿sí? O en su defecto, pacientes que hayan fracasado a los estilos de vida. Es decir, pacientes que generalmente, ¿cuándo se considera fracaso? Cuando prescribimos dieta, ejercicio, terapia conductual y no ha mejorado luego de 3 a 6 meses, hablamos de que el paciente ha fracasado en esa intervención. En ese caso, pues nosotros ya deberíamos de prescribir un fármaco. ¿Cuáles son los beneficios de la farmacoterapia? Existe una pérdida mayor o igual al 5 al 10% de peso, ¿sí? Dentro de los fármacos que más tienen evidencia y efectividad, tenemos los análogos del GLP-1, ¿sí? Como la semaglutida o la tirzepatida, que son los más eficaces. ¿Cuáles son las limitaciones? Que generalmente requieren uso crónico, ¿no? Eso es importante. Y el costo y efectos adversos. Generalmente el costo actualmente es lo que más limita el uso de estos fármacos. Bien, otra estrategia, por ejemplo, dispositivos. Indicaciones en este caso, pacientes que no deseen fármacos, cirugía o como puente, es decir, como puente entre la farmacoterapia y la cirugía. ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, tenemos que el balón intragástrico disminuye entre un 6 al 15% de peso, o la gastroplastia endoscópica disminuye entre un 13 y un 20%. Las limitaciones, recuperación de peso tras el retiro, es decir, generalmente estos pacientes se retira el dispositivo y recuperan el peso. Y la cobertura es realmente limitada. En cuanto a la cirugía bariátrica, las indicaciones cuáles son el IMC mayor o igual a 40 o un IMC mayor o igual a 35 que tenga alguna otra comorbilidad grave. Entonces, independientemente, paciente con IMC mayor de 40 es indicativo de cirugía bariátrica. O paciente con IMC mayor o igual a 35 más alguna otra comorbilidad, también tiene indicación. ¿Cuáles son los beneficios? Realmente hay una mayor pérdida de peso con la cirugía bariátrica. Inclusive hay alguna evidencia que nos demuestra que hasta un 40%, o sea, realmente es efectiva. Mejor mantenimiento en la pérdida de peso y reducción de la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque mejora el perfil metabólico del paciente. ¿Cuáles son las limitaciones? Obviamente el riesgo quirúrgico y requiere seguimiento de por vida. Ahora, hablando de las opciones farmacológicas en obesidad, tenemos un montón. Tenemos, por ejemplo, el Orlistat, cuyo mecanismo de acción inhibe la lipasa pancreática y por ende va a inhibir la absorción de grasas. La eficacia en este caso es modesta. Los efectos adversos, ¿cuáles son? Generalmente gastrointestinales. Al inhibir la lipasa pancreática y disminuir la absorción de grasas, va a haber mayor grasa intraluminal en el intestino y por ende va a haber mayor, por ejemplo, heces esteatorreicas, va a haber flatulencia, puede haber dolor abdominal. Como comentario, pues su uso prolongado es seguro. En cuanto a la fentermina, es un simpático mimético cuyo mecanismo de acción es disminuir el apetito. En este caso, su eficacia es moderada a corto plazo. Sus principales efectos adversos van a aumentar la presión arterial porque son obviamente simpático-miméticos y pueden causar insomnio. Como comentario, pues solo se lo puede utilizar en menor o igual a 12 semanas. En cuanto a la fentermina topiramato,
Su mecanismo de acción va a ser un anorexígeno y neuromodulador, cuya eficacia es alta, ¿sí? Pero tiene también efectos adversos, por ejemplo, neuropsiquiátricos o inclusive teratogénicos, cuyo comentario, pues su uso prolongado es eficaz, ¿no? La naltrexona bupropión, mecanismo de acción, modula la recompensa y la saciedad, eficacia es moderada y tiene efectos gastrointestinales y psiquiátricos. Y hay que tener en cuenta en este caso que está contraindicada en pacientes con convulsiones. Si hablamos de la liraglutida, que es un análogo del GLP-1, su mecanismo de acción va a ser aumentar la saciedad e intensa el vaciamiento gástrico, ¿sí? Obviamente, al ser un análogo del GLP-1, también va a aumentar la producción de insulina, disminuir la producción de glucagón, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente. La eficacia va a ser alta, sus efectos adversos principalmente náusea, vómito, y como comentarios requiere dosis diarias, ¿sí? La semaglutida, que es similar a la liraglutida, porque también es un análogo del GLP-1, va a tener una eficacia en este caso muy alta, ¿sí? Los efectos adversos van a ser similares a la liraglutida, es decir, gastrointestinales, puede generar náusea, vómito, pero aquí hay que tener en cuenta que también puede generar colelitiasis, ¿sí? Cuyo comentario, bueno, en este caso se lo puede utilizar, o de hecho se lo utiliza una vez por semana, y muy importante, disminuye el riesgo cardiovascular. Si hablamos de la tersepatida, que es un análogo, en este caso del GLP-1, pero también del GIP, es decir, tiene doble mecanismo de acción, aumenta la saciedad y control de la glucosa, ¿sí? La eficacia va a ser superior, ¿sí? Es decir, vamos a tener en este caso una eficacia básicamente superior a la semaglutida. Sin embargo, los dos medicamentos son efectivos. Los efectos adversos, en este caso gastrointestinales, es decir, puede generar un poco de náusea, vómito, retraso del vaciamiento gástrico, que de hecho este efecto adverso es hasta cierto punto bueno. ¿Por qué? Porque al causar un retraso en el vaciamiento gástrico, el paciente va a tener mayor saciedad, ¿sí? La tirzepatida está también aprobada ¿para qué? Para el síndrome de apnea obstructiva del sueño. De hecho, en un inicio, si recuerdan, yo les había mencionado en el algoritmo de que la tirzepatida está como primera elección para pacientes que tienen obesidad y tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque remite el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? En cuanto al melanotida, este es un agonista del receptor MC4R. Tiene una eficacia alta, ¿sí? Pero generalmente este medicamento se lo ocupa más en obesidad monogénica. O sea, este tipo de obesidad es una obesidad más bien genética. Si recordarán, ayer les mencionaba un poco sobre los genes involucrados en la obesidad y hay múltiples, en este caso, enfermedades o síndromes genéticos asociados a la obesidad. Dentro de los efectos adversos, náuseas, puede haber hiperpigmentación de la piel y como comentarios tiene un uso muy específico, ¿sí? Este medicamento realmente no va a ser muy mencionado en el tratamiento de la obesidad. Bien, entonces aquí hay evidencia sobre la farmacoterapia en obesidad. Es un metaanálisis cuya base de datos son 132 ensayos clínicos en donde se estudió a 48.209 participantes hasta marzo del 2021. Entonces, qué nos dice? Que hay mayor eficacia farmacológica ¿en quién? ¿En qué fármacos? En los agonistas del GLP-1, por ejemplo, la semaglutida, ¿sí? La semaglutida mostró la mayor eficacia global con reducción media de un promedio aproximado de 11,4% del peso, ¿sí? Sin aumento significativo de efectos adversos comparado con otros fármacos, ¿sí? Los eventos adversos, mayor riesgo de suspensión con naltrexona, bupropión, fentermina, topiramato y orlistat, ¿sí? Bien, bueno, este algoritmo habla sobre la selección de medicamentos para la obesidad. Es sacado del UpToDate. Entonces, bueno, me pareció un poco práctico colocarlo. ¿Por qué? Porque aquí nos menciona los pacientes que son candidatos para la terapia. Entonces, repito nuevamente, pacientes con IMC mayor de 30 o que tengan el IMC entre 27 y 29,9 más alguna comorbilidad relacionada con el peso, obviamente, ¿sí? O que tengan adiposidad central, más alguna comorbilidad relacionada con el peso. Es decir, este grupo de pacientes van a requerir de una terapia farmacológica. Hay que tener en cuenta que previamente el paciente ya tiene que haber discutido con el médico
O sea, ya tenemos que haber hablado sobre la dieta, la actividad física, la modificación de estilos de vida y el paciente tiene que estar de acuerdo con el inicio de la terapia farmacológica. En este caso, si el paciente está de acuerdo con iniciar un fármaco, es importante una cosa principal, preguntarle al paciente si importa o no el costo del medicamento, porque en base a eso vamos a enfocar el tipo de tratamiento. ¿Por qué? Si el paciente no tiene problema con el costo del medicamento, simplemente nosotros mencionamos que hay fármacos como por ejemplo la tirzepatida o semaglutide, que son fármacos que se inyectan de manera subcutánea. Ahora, si el paciente no tiene problema con eso, ofrecemos la tirzepatida o la semaglutide. Ahora, si el paciente tiene problema con eso, o sea, es decir, no está de acuerdo con inyectarse, podemos considerar otros fármacos, como por ejemplo la fentermina topiramato, la naltrexona bupropión, la anfetamina o inclusive el orlistat, ¿sí? Por otro lado, si el paciente, digamos, tiene problemas con el costo del medicamento, entonces en este caso podemos hacernos la pregunta de que si el paciente tiene o no tiene obesidad. Perdón, tiene o no tiene diabetes tipo 2. Si el paciente no tiene diabetes tipo 2, ofrecemos los medicamentos como por ejemplo la fentermina topiramato, naltrexona bupropión, fentermina o el orlistat. Si el paciente tiene diabetes tipo 2, en este caso es necesario el uso de qué? De los fármacos inyectables anteriormente mencionados, por ejemplo, la tirzepatida o la semaglutida, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos medicamentos, ¿sí? Aparte de bajar o disminuir el peso, también mejoran el perfil glucémico, ¿sí? Ahora, si el paciente no está de acuerdo con inyectarse de manera subcutánea, existen otros fármacos que ya les mencioné anteriormente, por ejemplo, la fentermina topiramato, la naltrexona bupropión, el orlistat, o inclusive existe la semaglutide oral. También tenemos otras opciones, por ejemplo, los inhibidores del SGLT2, ¿sí? O la metformina también, como última opción. Bien, hay que tener en cuenta siempre las contraindicaciones de los fármacos. Por ejemplo, la tirzepatida, semaglutida y liraglutida, hay que tener en cuenta que está contraindicada en pacientes que tengan historia familiar o personal de cáncer de tiroides, ¿sí? O cáncer medular, ¿sí? En embarazadas también está contraindicado. Si hablamos nosotros de la fentermina, hay que tener en cuenta la contraindicación, enfermedades cardiovasculares o hipertensión no controlada, glaucoma, hipertiroidismo, el uso de medicamentos IMAO, ¿sí? El abuso de sustancias o en pacientes embarazadas. El topiramato, al ser potencialmente teratogénico, también va a estar contraindicado en el embarazo y hay que tener precaución en quienes, en mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque se pueden embarazar, obviamente. La naltrexona hay que tener mucho cuidado con el uso crónico de opioides. ¿Sí? El bupropión, bueno, anteriormente ya les mencioné sobre el riesgo en pacientes que tienen crisis, por ejemplo, epilepsia, es decir, pacientes que tienen el riesgo de convulsionar, ¿sí? O el Orlistat, por ejemplo, contraindicado en el embarazo, o por ejemplo en el síndrome malabsortivos. ¿Por qué? Porque va a empeorar estos síndromes. Como les había mencionado anteriormente, tenemos los medicamentos y sus dosis habituales. Por ejemplo, si hablamos de agonistas duales del receptor GLP-1 GIP, tenemos la tirzepatida, que está aprobada para uso a largo plazo. ¿Sí? Bueno, las dosis como tal, generalmente esto ya requiere de un manejo un poco más especializado, pero como dosis inicial, 2,5 miligramos por vía subcutánea una vez por semana, solo por mencionarles. Si hablamos de los agonistas del GLP-1, como la semaglutida o liraglutida, tenemos la dosis inicial que va de 0, en el caso de la semaglutida, la dosis inicial 0,25 miligramos por vía subcutánea una vez por semana y la liraglutida, dosis inicial de 0,6 miligramos vía subcutánea una vez al día, ¿sí? Existen otros fármacos que ya les mencioné anteriormente, por ejemplo, la fentermina topiramato, cuya dosis inicial va a ser de 3,75 miligramos de fentermina, 23 miligramos de topiramato una vez al día por la mañana durante 14 días, seguido de 7,5 miligramos de fentermina y 46 miligramos de topiramato una vez al día durante 12 semanas. Otros fármacos, por ejemplo, la trexona bupropión, bueno, en este caso tiene, digamos, un cronograma. Por ejemplo, la semana uno vamos a tomar un comprimido una vez al día, la semana 2 un comprimido 2 veces al día, la semana 3
2 comprimidos por la mañana y un comprimido por la noche. La semana 4, 2 comprimidos 2 veces al día, ¿sí? La dosis máxima diaria va a ser de 4 comprimidos al día, ¿sí? Eso como ejemplo, ¿no? Inhibidores de la lipasa pancreática, que también están aprobados a su uso a largo plazo, por ejemplo el Orlistat, cuya dosis va de 120 miligramos 3 veces al día con comidas que contengan grasas, ¿sí? Por ejemplo, otros fármacos, fármacos simpático-miméticos, por ejemplo, la benfetamina, ¿sí? El dietilpropión, la fentermina o la fendimetracina. Bien, terminando de hablar de los fármacos y sus dosis, vamos a hablar un poco sobre evidencia científica sobre la cirugía bariátrica y sus indicaciones actualizadas. Por ejemplo, en adultos con IMC mayor a 40, independientemente de comorbilidades, siempre que no existan riesgos quirúrgicos excesivos. Entonces, en este caso, paciente que tenga un IMC mayor a 40, de cajón, indicativo de cirugía bariátrica. Ahora, adultos con un IMC mayor o igual a 35, que tengan mayor o igual a una comorbilidad grave asociada a la obesidad, también va a ser indicativo. Por ejemplo, ¿qué comorbilidad? Diabetes tipo 2, hipertensión arterial no controlada, pacientes que tengan síndrome de apnea, apnea del sueño, dislipidemia, enfermedad hepática grasa no alcohólica, artrosis de carga, ¿sí? O incontinencia urinaria. Otro escenario, un IMC de 30 a 34.9 más alguna enfermedad metabólica significativa, como ya les había mencionado anteriormente, especialmente la diabetes tipo 2 de difícil control. Bien, entonces aquí tengo un video que me pareció realmente muy interesante porque nos ayuda a entender un poco la anatomía en cuanto a la cirugía bariátrica y los diferentes métodos que se pueden utilizar. Entonces, no sé si de pronto ahí se esté viendo, Alejandro, el video. Sí, sí se puede visualizar. Ya. Doctor, ¿el video tiene audio? ¿Mande? ¿El video tiene audio? Sí, Creo que no se está compartiendo con el audio. Déjele de compartir y vuelva a compartir la pantalla y hay una opción que dice compartir con sonido. ya. Ahí se está viendo nuevamente. Sí, ya se ve. Ya. Ya le coloqué. Veamos si se logra escuchar, ¿ya? Una taza de comida, un estómago normal. Sí, ya se escucha. Ya se ¿Sí se escucha. escucha? Sí, ahí ya Entonces, se escucha. mejor le repito de nuevo para... El cirujano realizará una cirugía bariátrica si el esfuerzo por perder peso mediante cambios en el estilo de vida y medicamentos no ha sido exitoso. Existen dos tipos de cirugía bariátrica. Los procedimientos restrictivos disminuyen el tamaño del estómago para que la persona sienta saciedad rápidamente. Después de la cirugía, el estómago tolera una taza de comida. Un estómago normal tolera entre 4 y 6 tazas. Los procedimientos malabsortivos disminuyen la absorción de calorías en el intestino delgado. Antes de la cirugía, se colocará una vía intravenosa. La cirugía bariátrica requiere anestesia general, la que lo mantendrá dormido durante el procedimiento. Se insertará un tubo respiratorio por la boca y en la tráquea para ayudarlo a respirar durante la operación. El bypass gástrico, conocido técnicamente como bypass gástrico Roux-en-Y, es un procedimiento restrictivo y malabsortivo, ya que reduce el tamaño del estómago y disminuye la absorción de calorías
en el intestino delgado. El cirujano utilizará uno de los dos métodos de cirugía de bypass gástrico. El método abierto requiere una incisión de entre 8 y 10 pulgadas, 20 a 25 centímetros en el abdomen. El método laparoscópico solo requiere varias incisiones pequeñas y clave, mediante las cuales el cirujano pasará un laparoscopio e instrumentos quirúrgicos. Un laparoscopio es un instrumento delgado con luz que proyecta imágenes de la cirugía en un monitor en el quirófano. Durante la cirugía de bypass gástrico Roux-en-Y, el cirujano utilizará grapas quirúrgicas para crear un pequeño compartimiento que funcionará como un estómago nuevo. Esta bolsa tolerará una taza de comida. La parte inferior del estómago continúa segregando jugos digestivos, pero no recibe alimento. Luego, el cirujano cortará el intestino delgado bien lejos del estómago, levantará uno de los extremos libres y lo unirá a la bolsa. Posteriormente, unirá el otro extremo libre inferior al intestino delgado formando una Y. Al pasar por alto la parte inferior del estómago y la primera parte del intestino delgado, se absorberán menos calorías cuando la comida atraviese este nuevo camino. Las técnicas de banda son procedimientos restrictivos. Ayudan a disminuir la ingesta de alimentos de dos maneras: encogiendo el estómago al tamaño de una pequeña bolsa y creando una abertura diminuta desde la bolsa al resto del estómago. Los alimentos pasan lentamente a través de esta abertura. Estos factores harán que sientas saciedad más rápidamente y durante un tiempo más extenso. En la gastroplastía vertical con banda, también conocida como VBG o grapado estomacal, el cirujano abrirá una ventana en la parte superior del estómago. Colocará grapas en el estómago, alrededor de la ventana y hacia el esófago para crear una pequeña bolsa en la parte superior. Luego, el cirujano pasará una banda de plástico rígido a través de la ventana y la doblará alrededor del pequeño orificio de salida de la bolsa, lo que evitará el estiramiento. La comida pasará desde esta bolsa a través de una abertura diminuta a la parte inferior del estómago y al resto del tracto digestivo. Durante una cirugía de banda gástrica ajustable, también conocida como AGB o lap band, el cirujano colocará una banda inflable alrededor de la parte superior del estómago. Como la banda es inflable, apretará el estómago para crear una pequeña bolsa y una abertura estrecha hacia la parte inferior más amplia. Se puede realizar mediante incisiones diminutas utilizando un laparoscopio. La banda se puede ajustar en cualquier momento. La derivación biliopancreática es un procedimiento malabsortivo que disminuye la cantidad de calorías absorbidas en el intestino delgado. El cirujano comenzará extrayendo parte del estómago y dejando solo una pequeña bolsa detrás. Luego, coserá el intestino delgado a la bolsa. Esto crea un camino directo desde la bolsa al final del intestino delgado. El duodeno y el yeyuno son pasados por alto. En consecuencia, se absorben pocas calorías y nutrientes. Para todos los métodos de cirugía bariátrica, el cirujano cerrará las incisiones con grapas o puntos. Después de la cirugía, se le retirará el tubo respiratorio y se lo trasladará al área de recuperación para controlarlo. Se le administrará medicamentos para el dolor y la dieta avanzará gradualmente durante varios días. Listo, doctor, ya puede habilitar el Sí, micrófono. muy bien. Bien, entonces, ese video simplemente lo coloqué para que más o menos se tenga una idea de cuál es el mecanismo por el cual existe la pérdida de peso en el caso de la cirugía, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, y como ya vimos, existe también un riesgo de déficit nutricional, porque recordemos que en la parte del intestino, en el duodeno sobre todo, se absorben múltiples nutrientes. Y si no se pasa por esa parte, la alimentación, vamos a tener déficits nutricionales, como por ejemplo de hierro, o en su defecto, por ejemplo, de problemas de la vitamina B12, ¿sí? Entonces, simplemente, o sea, para que más o menos se tenga una idea cuál es el mecanismo por el cual la cirugía disminuye la pérdida de peso. Ahora, dentro de las terapias no recomendadas, tenemos la liposucción, ¿sí?
Si bien es cierto, la liposucción reduce la grasa subcutánea, no mejora la sensibilidad a la insulina ni factores de riesgo cardiovascular. Más bien es un tratamiento, una terapéutica más bien de tipo estético. ¿No aporta beneficios metabólicos sostenibles? Obviamente no, porque no actúa sobre la base fisiopatológica que ya hablamos en la clase anterior. Por ejemplo, hay terapias con gonadotropina crónica humana que no tienen evidencia realmente científica de la eficacia en la pérdida de peso. Existen ciertos suplementos dietéticos que se usan frecuentemente, pero la eficacia y seguridad realmente es limitada, ¿sí? Entonces, no son como... Hay múltiples medicamentos que se promocionan inclusive en empresas y realmente no tienen una evidencia y más bien lo que hacen es engañar a la persona, inclusive a gastar su dinero en terapias que realmente no van a mejorar su obesidad. Acupuntura, hay estudios pequeños y de baja calidad, ¿sí? ¿Existe un posible efecto moderado? Sí. De hecho, la acupuntura es una de las terapias que, bueno, tienen evidencia en múltiples patologías, no de obesidad, de otras patologías. En cuanto a la obesidad, pues realmente hay un efecto moderado, ¿sí? Pero no existe un respaldo con evidencia sólida de que vaya a mejorarla como tal, a la obesidad. En cuanto a los riesgos del tratamiento, tenemos riesgos, por ejemplo, la colelitiasis aumenta durante la pérdida de peso rápida. Si tenemos una pérdida de peso rápida, por ejemplo, ¿en quiénes? En pacientes que se someten a cirugía, pierden peso de una manera rápida. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar que la bilis, en la bilis se acumule mayor cantidad de ¿qué? De colesterol y el colesterol va a precipitar los cristales de colesterol, valga la redundancia, que van a generar cálculos, ¿no? ¿Cuál es la prevención? Dieta con grasa moderada o inclusive ácido urso desoxicólico, ¿sí? En pacientes seleccionados. Por ejemplo, va a haber pérdida ósea o densidad mineral. ¿Por qué? Porque va a estar asociada con pérdida mayor o igual al 5% del peso corporal. En este caso, la prevención, ¿cuál va a ser? Dieta rica en proteínas, ¿sí? Vitamina D o ejercicio con pesas. Sabemos nosotros que el ejercicio también ayuda o mejora la masa ósea, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos pacientes que tienen alto riesgo de pérdida de ósea o pacientes que ya tienen previamente, no sé, por ejemplo, osteopenia, en este caso debemos ya de considerar el uso de qué, de bifosfonatos, ¿no? Pérdida de masa muscular, ¿sí? La pérdida de masa muscular también es un riesgo del tratamiento, pero ¿cómo vamos a mitigar? Con el consumo de qué, de proteínas y la prescripción de actividad física. Existen también efectos adversos de fármacos. Obviamente, como todo fármaco, hay efectos adversos. Efectos adversos menores suelen mejorar con el uso continuo, ¿sí? Hay efectos adversos graves, sí que van a contraindicar su uso en caso de pérdida leve de peso, ¿sí? En obesidad con complicaciones, los beneficios van a superar los riesgos, ¿no? Sí, en cuanto al mantenimiento de la pérdida de peso, tenemos que es un problema común, ¿sí? O sea, mantener la pérdida de peso realmente es un problema común. ¿Por qué? Porque ese es el problema. El paciente pierde peso a corto plazo, pero mantener esa pérdida de peso a largo plazo es un problema, ¿sí? La recuperación de este peso refleja la cronicidad de la obesidad. Y de hecho, por eso todavía hay controversia, ¿sí? Si ya considerar a la obesidad, incluirla ya dentro de las patologías crónicas, como nosotros sabemos los profesionales de la salud, atendemos pacientes hipertensos, atendemos pacientes diabéticos, asimismo ya se quiere incluir a la obesidad dentro de este perfil de pacientes. O sea, ¿a qué me voy con esto? A que el paciente de hecho ya va a requerir un tratamiento crónico a largo plazo. O sea, así como el hipertenso le damos su losartán todos los meses o el diabético le damos la metformina todos los meses, asimismo tener a un paciente obeso, ¿sí? Que si bien es cierto, puede que ya esté bien, esté con un peso normal, pero que mantenga un fármaco prácticamente de por vida. Me pongo un ejemplo, semaglutide vía oral todos los días y que el paciente acuda al centro de salud para su retiro de medicación. O sea, solo por poner un ejemplo. Y ver, o sea, ver que esto refleja qué cosa, que la obesidad es un problema crónico, ¿sí? Un problema crónico sabemos que es un problema básicamente a largo plazo, ¿ya? Existen factores asociados al éxito, por ejemplo, pesarse con frecuencia, pérdida inicial significativa, por ejemplo, que mi paciente pierda más de 2 kilos en 4 semanas, participación regular en programas de control de peso, creencia en la capacidad de controlar el peso, ¿sí?
dieta hipocalórica y baja en grasas, ejercicio regular y el apoyo conductual continuo. El apoyo conductual, vuelvo a repetir, es fundamental. Existen barreras fisiológicas, por ejemplo, punto de ajuste del tejido adiposo, hormonas contrarreguladoras que favorecen la recuperación del peso, ¿sí? O la disminución del gasto energético tras la pérdida de peso. De hecho, hay digamos, un estudio que nos habla de que cuando nosotros estamos aumentando de peso, en un inicio, el tejido, el adipocito, aumenta su tamaño, pero con el tiempo, y si se mantiene esta ganancia de calorías, ya no aumenta de peso, sino que empieza a proliferar. Entonces ya no va a haber una hipertrofia celular, sino una hiperplasia celular. Ahora, este paciente obeso está con hiperplasia del tejido adiposo, es decir, va a haber un aumento en el número de células adiposas. ¿Qué sucede cuando el paciente pierde peso a corto plazo? Esas células disminuyen su tamaño, pero no disminuyen su número. Es decir, el paciente con obesidad se quedó con esa cantidad de células. Si, por ejemplo, era una persona normal, les pongo un ejemplo, y tenía 1000 células, 1000 adipocitos. Cuando aumentó de peso, tenía, sí, tenía unos 10.000 adipocitos. Cuando bajó de peso, se quedó con esos 10.000 adipocitos, solo que disminuyeron su tamaño. Entonces, esa es la importancia de que al tener mayor cantidad de adipocitos, si bien es cierto, se redujeron en tamaño, va a ser más fácil aumentar de peso porque tiene una mayor cantidad de adipocitos, ¿sí? Por eso es tan fácil en un paciente que fue obeso y perdió peso, es facilito aumentar de peso, ¿sí? Porque ya tiene, o sea, genéticamente ese paciente ya está alterado, ¿sí? Ya está alterado y ni bien empieza a consumir nuevamente alimentos ricos en calorías, se va a subir rapidito de peso este paciente. Bien, entonces vamos a pasar ahorita al caso clínico integrador, sí, por favor, para que respondan las preguntas de manera ordenada, sí, y muy respetuosa, ¿no? Entonces tenemos el caso clínico de una mujer de 45 años que consulta por aumento de peso progresivo en los últimos 10 años, cuyos antecedentes patológicos personales son hipertensión arterial en tratamiento con losartán 50 miligramos día, y dentro de sus antecedentes patológicos familiares tiene la madre con diabetes tipo 2. Dentro de sus hábitos consume alimentos altos en ultraprocesados, escasa actividad física, es decir, una paciente sedentaria. Como dato importante, no fuma ni consume alcohol. En el examen físico tiene un peso de 92 kilogramos, talla de 1,60, con un IMC de 35,9. La circunferencia de cintura es de 108 centímetros y tiene una tensión arterial de 138,84 milímetros de mercurio. Se le realizó exámenes de laboratorio cuyos resultados son los siguientes. Tiene una glucosa en ayunas de 112 miligramos de cilitro, tiene una hemoglobina glicosilada en 6%, tiene un perfil lipídico con hipertrigliceridemia leve, ¿sí? La paciente refiere múltiples intentos fallidos de dieta y ejercicio, logrando bajar hasta 4 kilogramos, pero recuperando el peso rápidamente, ¿sí? Entonces vamos con las preguntas. Primera pregunta, según su IMC y comorbilidades, ¿qué nivel de intervención es el más adecuado de iniciar en esta paciente? Tenemos A, solo consejería en estilos de vida, farmacoterapia con complemento a cambios conductuales, cirugía bariátrica inmediata o seguimiento anal sin tratamiento específico. A ver, B. ¿Puede repetir el IMC contra los 35,9. Sí, bueno, ya respondieron la pregunta, ¿no? Vamos a ver, la respuesta es la B. Ya, en este caso indica farmacoterapia en pacientes con IMC mayor o igual a 30 o mayor o igual a 27 con comorbilidades, cuando el manejo no farmacológico ha fallado. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un inhibidor de la lipasa pancreática que reduce la absorción de grasas? la A. Ya, la respuesta A, exacto, el Orlistat actúa a nivel gastrointestinal, es decir, produce pérdida modesta de peso con efectos adversos digestivos. Recordemos que al inhibir la lipasa pancreática, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mayor cantidad de grasas intraluminal a nivel del intestino y por ende heces esteatorreicas, vamos a tener dolor abdominal, intolerancia digestiva,
meteorismo. Entonces, ese va a ser uno de los principales problemas con este medicamento. Tercero, en relación a los agonistas del receptor GLP-1, ¿cuál es el fármaco con mayor eficacia demostrada con pérdida de peso y reducción de los eventos cardiovasculares? Tenemos el exenatida, la liraglutida, la semaglutida o la sitagliptina. ¿Cuál? Semaglutida. La B. Semaglutida. Respuesta C es la correcta. La semaglutida 2,4 miligramos semana es el agonista GLP-1 con mayor eficacia, demostrando reducción significativa de peso y beneficio cardiovascular. ¿Sí? Ahora, cuarta pregunta. ¿Cuál es la pérdida de peso mínima esperada para considerar que la farmacoterapia está siendo efectiva a los 3 a 4 meses? Eso también se lo mencioné. El C. La respuesta C, ya. Perfecto, la respuesta C. Claro, se debe reevaluar la farmacoterapia, eso sí, a los 3 a 4 meses. O sea, generalmente a los 3 meses debemos de ver si respondió o no al tratamiento, ¿sí? Si no hay al menos el 5% de pérdida de peso, se debe suspender o cambiar de fármaco. Hay que tener en cuenta también la adherencia terapéutica, o sea, ¿realmente nuestro paciente tomó el tratamiento como se le mencionó o no? Porque a veces el paciente no consume el medicamento y obviamente no va a tener el efecto terapéutico que nosotros vayamos a querer. 5. Si la paciente no responde al tratamiento farmacológico y mantiene un IMC mayor o igual a 35 con hipertensión y prediabetes, ¿cuál sería el siguiente paso terapéutico a considerar? Mantener solo dieta ejercicio, aumentar la dosis de losartán, cirugía bariátrica tras evaluación multidisciplinaria o La añadir C. suplemento. La La C es C. la respuesta C. correcta. La C. C. Exacto. Recordemos que el IMC mayor a 40 independientemente de comorbilidad o mayor a 35 como este caso, más otra comorbilidad. En este caso, el paciente tiene mayor o igual a 35 más hipertensión y prediabetes, ¿sí? Entonces la respuesta C, claro, es la correcta, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Ya mañana se continuará, me parece, con la parte de nutricional, ¿no? No sé si de pronto tenga alguna pregunta para poder responder. Listo, les recordamos a los participantes que si tienen alguna pregunta, que levanten la mano de forma ordenada para darles el paso para que puedan hacer la pregunta directamente al doctor. Bueno, doctor, creo que no está ninguna pregunta pendiente. Creo que todo ha quedado bastante claro. ¿Listo? Ah, no. Muy pronto. Diana Ramos. ¿Sí? Ujú. Quería saber sobre las diapositivas, si las van a pasar. Sí, correcto. Sí se van a compartir las presentaciones. Como se había mencionado, las presentaciones se van a compartir al finalizar los 4 encuentros. Muchísimas Tenemos por Larry Garcés. Larry, ¿sí? ¿Puede activar su micrófono? ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto en volverlo a ver nuevamente, doctor. Le agradezco por las charlas y eh, el, el fármaco, la liraglutida, siempre en este caso a los pacientes con obesidad, ¿va a haber alguna contraindicación? Sí, la liraglutida sí tiene también contraindicaciones. Generalmente, bueno, habíamos hablado en la parte de las contraindicaciones, no sé si recuerdas, que mencionaba a la tirzepatida, la semaglutida, la liraglutida, en pacientes que tienen historia, por ejemplo, familiar o historia inclusive personal de cáncer de tiroides, ¿sí? O inclusive en pacientes embarazadas, es contraindicado, ¿no? Inclusive creo que lo tengo, no sé si logran ver las diapositivas acá. ¿Sí las logran ver? Creo que sí, o no sé si las logran ver. Sí, Pero sí acá se ve. están las cosas. Sí se ven, ¿verdad? Entonces mira, doctor Larry, por ejemplo, aquí en la primera parte donde les mencionaba, ¿te acuerdas? Aquí está, mira, la tirzepatida, semaglutida y la liraglutida. Y aquí están las contraindicaciones, ¿sí? Historia familiar o personal de cáncer de tiroides o inclusive en mujeres embarazadas. Ok, doctor, muchas gracias. Le cuento que a veces las seminarios las estamos viendo aquí en grupo con los compañeros en el hospital donde yo trabajo. ¿Ya?
Muy bien, sí, no hay ningún problema, mi doc. Muchas gracias igualmente. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas A ver, noches. a ver, en orden. Fernanda C. está levantando la mano. Fernanda. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, quería preguntarle sobre el tratamiento en cuanto a la cirugía bariátrica. No sé si tal vez han escuchado de la embolización gástrica endovascular. ¿Qué tan recomendable es? ¿En qué paciente se puede realizar? No le escuché que le mencionaron, pero quizá tiene alguna idea de este tratamiento. Bueno, en cuanto ya a partes más específicas, no. Habría que, bueno, en ese caso sería de hacer más bien digamos, un congreso aparte para hablar sobre los tratamientos quirúrgicos, porque realmente son un montón. Entonces, ese sí sería otro tema realmente para investigar. No, de hecho no lo sé. Y si es que lo puede compartir, sería genial. Bueno, es un tratamiento nuevo endovascular em, que se liga a una de las arterias, me parece que es la epigástrica superior. Entonces, actúa a nivel para inhibir la producción de leptina, si no estoy mal, pero, y así funciona disminuyendo el apetito, obviamente. Ya, bueno, habría que ver la evidencia, ¿no? Habría que consultar la evidencia científica para ver también de pronto si tiene una base sólida y si es aplicable también, ¿no? A la población como tal. Listo, perfecto. Katy Salinas. Buenas noches, doc. Muchas gracias por toda la información, primeramente. Bueno, esa parte se me entrecortó un poco y me quedó la duda. Por ejemplo, en los pacientes, no es algo bastante habitual que he visto en la práctica clínica, digamos, pacientes jóvenes sin comorbilidades, con IMC de 31, digamos, ahí el tratamiento, pero si es que no hay ni prediabetes ni ninguna comorbilidad, más bien tratamiento ahí farmacológico, ¿cómo podría iniciar? No sé si me podría orientar sobre eso, no me quedó muy claro. Mm, no la escuché muy bien, creo que se está entrecortando. Mm, de pronto, si lo puede escribir en el chat. No sé si de pronto Alejandro le entendiste un poquito, porque no se le, No, no se no le, se escuchaba. no se le escuchó muy bien. No sé si puede escribirlo de pronto en el chat. O de pronto, bueno, no sé, no he escrito nada. De pronto algo otro, podemos pasar a otra persona hasta que escriba en el chat. Creo que está alzando la mano a Ana Alvarado, ¿no? Buenas noches, doctor. Sí, buenas Bueno, noches. buenas noches. Una preguntita. ¿Cuando una paciente tiene resistencia a la insulina, ya es necesario iniciar tratamiento farmacológico? O sea, las indicaciones también o sea, hablando de la obesidad, hablando de la obesidad tiene sus indicaciones, ¿no? O sea, porque podemos tener resistencia a la insulina sin tener realmente obesidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta primero si tiene la indicación del tratamiento farmacológico. Recuerden que hay un cuadrito, creo que les mencioné, donde está, al inicio les mencioné el cuadrito sobre las indicaciones. Cuando, por ejemplo, aquí están, por ejemplo, los candidatos a terapia, ¿sí? Por ejemplo, pacientes con IMC de entre 25 a 29 que no tengan factores de riesgo ni comorbilidades, simplemente ofrecemos estilos de vida, ¿sí? Pero Mm, si ya tiene de 25 a 29 con factores de riesgo, por ejemplo, en este caso, usted me menciona
que el paciente tiene resistencia a la insulina, ¿verdad? Sí, 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 Ya, entonces resistencia a la insulina ya es un factor de riesgo, ¿verdad? claro. O que tenga algún otra comorbilidad. En este caso, nosotros, ¿qué podemos ofrecer? Intervención dietética, ejercicio, cambios conductuales y terapia farmacológica, ¿sí? Podemos ya ofrecer una terapia farmacológica. Ahora, depende mucho también Ah, del paciente, ¿sí? Depende mucho del paciente. Porque, por ejemplo, si usted me habla que es un paciente que tiene un IMC entre 25 y 29, que tiene resistencia a la insulina, pero ¿por qué la tiene? Puede que sea un paciente que tenga un síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Entonces, en ese paciente, mm, ¿qué medicamento, y usted mismo respóndame, qué medicamento cree que va a ser efectivo en ese paciente? mm, sí, la metformina, ¿no? Eso, perfecto, muy Ujú. bien. Me alegra mucho esa respuesta. Perfecto, doctora. No sé si es doctora, pero perfecto. Y estaba No, en el no, algoritmo, ¿no? enfermera, Estaba, enfermera. enfermera, ya, perfecto, igualmente, muy Sí. bien. Estaba en el algoritmo Ujú. abajo, abajo estaba metformina. Entonces sí se dan cuenta de que, o sea, la medicina realmente no es ser robot, o sea, hay que ser un poco, digamos, lógicos y analíticos con el paciente, ¿sí? O sea, hay múltiples maneras nosotros de tratar al paciente. Pero básicamente, si hablamos de la obesidad como tal, están los fármacos que ya les mencioné, la tirzepatida y la semaglutida, que son los de primera elección. Y eso nos dice la Sociedad Europea del Estudio de la Obesidad. Ujú. Listo, muchas gracias, Doc. Ya, muchas gracias. A ver, doctor, hay una pregunta que hicieron por interno al chat, dice, sobre la elección de un medicamento para un paciente joven sin comorbilidades con IMC 31, que es muy habitual en la práctica clínica. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente, estamos hablando en ese caso de un paciente que no tiene comorbilidades, ¿sí? O sea, estamos en este escenario me lo ponen como un paciente con obesidad preclínica, básicamente, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, y estos son los últimos algoritmos, ¿sí? Que nos hablan del manejo del peso corporal en obesidad sin complicaciones presentes, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir. En este caso, y lo que nos pone la guía como primera elección, el algoritmo, perdón, como primera elección es la tirzepatida y la semaglutida, ¿sí? No sé si de Listo, pronto hay doctor. alguna otra pregunta. Ujú. Ahorita ya no está ninguna otra pregunta. Ya con eso ya finalizaríamos la parte de este encuentro. Un agradecimiento al doctor Daniel Toro por habernos acompañado en estas dos jornadas. Y bueno, como se había mencionado, las siguientes dos ya son netamente para el abordaje nutricional. Nuevamente recordarles que la clase queda totalmente grabada y se les va a compartir máximo hasta el día de mañana, ¿sí? Entonces ya, con eso finalizaríamos. Una excelente noche con todos los participantes y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias, nos vemos.